Mira, aquí está el embajador de la Isla de Pascua, nuestro diputado, o tuiteado, Yorana. ¿Cómo estás, diputado? Y Orana Jorge aquí desde Rapa Nui con 2 horas menos, ¿no es cierto? Todavía no sale el sol. Son las Y déjeme seis y decirle que es media de bien la gritón mañana, usted, diputado, ¿ah? allá, 6:30 de la mañana. Oiga, es bien gritón usted, ¿ah? Lo dejó la Catita y lo dejó la señora. No, son bromas, diputado, con respeto y cariño. Sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está? Oiga, muchas gracias a nuestra audiencia acá en la región de Valparaíso, ¿cierto? Estamos conectados en vivo y en directo a esta hora de la mañana con el diputado Tuiteado. Son las 6 de la mañana con 32 minutos en la isla, así que agradecido, diputado, por estar en esta conexión. Pero estamos mirándolo y miramos las imágenes de cómo usted recibió a Gabriel Boric y yo dice, pero ¿cómo lo recibe tan bien el diputado Tuiteado? ¿Por qué ese recibimiento tan cordial, cuando en la isla estaban enojados con el presidente, no? Tiene que ver con una situación de protocolo. Y voy a comenzar hablando de que la avanzada presidencial a última hora avisa, ¿no es cierto? Como siempre lo ha hecho cuando viene a la región de Valparaíso, a última hora avisando que viene el presidente. Estuve hasta última hora esperando, ¿no es cierto?, la pauta que venía el presidente para saber a qué venía, porque esa es la pregunta. Cuando usted ve que yo lo recibo ahí, que obviamente es la autoridad máxima de Chile, como diputado presente, ¿no es cierto? Imagínese, el único diputado que vacaciona en su casa, Claro, de la suerte suena suya. extraño, pero obviamente aquí lo vamos a recibir porque es el presidente ¿Y la y los alcaldesa no estaba con protocolos. usted, diputado? Estaba conmigo, a mi lado, si usted se Perfecto, lo nota, estaba perfecto. ahí. Ahí Y estamos. como siempre, cualquier persona que llega a la isla lo recibimos con un collar de flores, y ahí las palabras que usted ve es cuando yo le digo, bienvenido presidente de Rapa Nui, pero como lo dije a otros medios previos, ¿no es cierto?, a su venida, hoy día llega tarde, así que queremos saber a qué viene, y eso fue ese fue mi ¿Y qué le diálogo con él. contesta ahí el Ah, presidente? ¿qué cosa? ¿Qué le contestó? Sí, tenemos que conversar, me dijo. Pero luego cuando se van a conversar, solamente se fue a hablar con la alcaldesa, porque obviamente la alcaldesa sacó un titular en el Mercurio donde sale obviamente hablando de que no sabemos a qué viene porque viene tarde, Ahora, y obviamente es más abajo primera vez aparezco en estos yo 4 años hablando. que va el presidente ¿Qué a Isla cosa? Pascua, ¿cierto? No había ido, en estos 4 años no había ido nunca. No, aquí él sacó una alta votación cuando fue presidente, o sea, candidato, ¿no es cierto?, a Exacto. presidencial, sacó una alta votación, tenía convencida a mucha gente, ¿no es cierto?, al igual que todo Chile, de esos cambios que se supone que iba a hacer. Principalmente fue apoyado porque él aparece en videos hablando de que va a realizar a reconocer el acuerdo de voluntad del año 1888, el cual hace que Rapa Nui sea parte de Chile, el reconocimiento al pueblo originario y obviamente inversiones para preservar su lengua, su cultura y muchas cosas más que obviamente nunca llegaron en estos 4 años. Y por eso, usted como ve ahí, Jorge, hay imágenes de la gente, ¿no es cierto?, de un sector del pueblo originario que no quería que reviniera, le preguntan a qué viene, y obviamente a lo largo, ¿no es cierto?, de la estadía del presidente, que creo que hoy se va, viene a endulzar el oído de algunos. Si usted lo nota, con que en la losa del aeropuerto habían principalmente trabajadores Sí. públicos. Ahí está el delegado recibiéndolo, el primero en recibirlo, ¿no es cierto? Las instituciones, ahí veo gente de Cernapesca, de la PDI, de la Fuerza Aérea, de Gendarmería, de Carabineros, ¿no es cierto? Y de las obras públicas y algunos trabajadores de la delegación. También estuvieron presentes un par de concejales, la más feliz era la concejal socialista, pero el resto mirábamos, ¿no es cierto?, desde fuera, como decimos nosotros en Rapa Nui, topa ahí a enamoa, que en español quiere decir, ¿y él a qué viene? Esa es una pregunta válida, ¿no es cierto? Y fue lo que obviamente le preguntamos al presidente. Estamos junto al diputado Otuiteado, ¿cierto? En vivo desde Isla de Pascua, de Rapa Nui, ¿cierto? Oiga, diputado, ahora de los diferentes eventos escuchábamos las declaraciones, ¿cierto? De esta isleña, ¿cierto? Que hablaba, decía, tenemos narcotráfico en la isla. ¿Hay narcotráfico? ¿Hay drogas en la isla? Porque uno dice, es un terreno a lo mejor tan fácil de poder controlar. Una sola entrada aérea, un solo aeropuerto, está rodeada de mar, pero debiese ser más fácil. Y ella decía, tenemos mal escáner en el aeropuerto, ¿cierto? De la PDI. Y hoy día tenemos drogas en la isla. ¿Cómo se maneja el narcotráfico ahí?
Mire, cuando yo no era diputado, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuando se cierra la isla para la pandemia a partir del año 2020, esto se hace mucho más notorio. Principalmente porque como la isla funciona, un 70% recibe los ingresos del turismo, cuando no hay turismo y hay que empezar como a dedicarse a tratar de sobrevivir ese año, y que en realidad en la isla fueron casi 3 años cerrados, obviamente la gente empieza a observar ciertas situaciones. Y ahí es donde justamente vemos la entrada, ¿no es cierto?, de estas drogas más duras, que principalmente se especula aquí un montón de maneras que entran por el avión, por el barco, y es ahí donde nos queríamos detener, porque yo he realizado gestiones principalmente para poder traer, ¿no es cierto?, al director y a la gente de aduana de la región de Valparaíso para que vengan a hacer capacitaciones a carabineros, porque no hay una oficina de aduanas en la isla. Por lo tanto, no tenemos agentes de aduana revisando este tipo de situaciones. Lo que ellos hacen es una capacitación, ¿no es cierto?, a los carabineros para poder detectar no solamente drogas, sino que dinero y otro tipo de sustancias. El problema es que no hay presupuesto para traer a la gente de aduana. Y ahí es donde vemos, ¿no es cierto?, la falta, ¿no es cierto?, de prioridad que tiene para el gobierno este tipo de situaciones. Por ahí, mi prima Lenki, que es la que está hablando ahí, en este caso es consejera de CONADI, está hablando lo mismo que venimos peleando hace 4 años. Entonces, que esté presente el presidente, no sé qué va a hacer en 20 días, algo que no ha hecho en 4 años, que es la pregunta que nos hacemos acá. Ha venido a endulzar el oído de los Rapanui, que están muy molestos con él y que obviamente rechazaron una propuesta que se preparó. ¿Cuántos habitantes que tiene la isla, diputado? Que, ¿Cuántos son los habitantes, el número de habitantes? Tampoco tenemos ese número, pero yo estuve reunido con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y hay una proyección de algo así como de 9.000. La cifra, no sé si decir exacta, pero la aproximada, concreta, la vamos a tener en diciembre de este año, y esperamos obviamente que no supere los 10.000 habitantes, porque hoy día ya tenemos problemas de energía, cortes de agua potable y un montón de problemas que, como vuelvo a repetir, si el presidente hubiera estado presente antes, se hubiera llevado una carpeta con muchas cosas que hacer, ¿no es cierto?, con respecto a este territorio. Ahora, una tarea pendiente. ¿Y cómo espera usted? Porque, va a asumir José Antonio Kast, ¿cierto?, que es su presidente, va a ser presidente de todos los chilenos, pero usted trabajó directamente con él. Quiere decir que viene bastante dura la tarea para él entonces, porque no vaya a hacer cosas que Kast se convierta en un nuevo Boric para Isla y la deje votar 4 años. O sea, hoy día me acabo de enterar que él, como nosotros por lo menos, todos los que somos de derecha, criticamos, ¿no es cierto?, esta venida del presidente donde parece más... No me pongan nosotros de derecha porque después me dicen que yo soy momio. No, hablo de los diputados del sector, ¿cierto? Para que no le... Usted tiene que ser siempre imparcial y tiene que hacer preguntas a los dos sectores. Totalmente. Y tiene que decir lo mismo que dijo el presidente. Yo a veces soy demasiado rojo y a veces demasiado momio, pero la prensa está para incomodar. La prensa está para incomodar. Y bueno, lo que pasa es que la isla nadie preguntó por estos bonos de productividad que no sabemos de dónde viene, porque la reconstrucción en la región de Valparaíso, las listas de espera, entonces no sabemos de dónde sacó la productividad y aumentaron los sueldos de los trabajadores y principalmente, ¿no es cierto?, de los amigos del presidente, que hoy día sacaron más lucas y no sabemos de dónde está esa productividad. Todavía tenemos, por ejemplo, en la isla, hace 15 años hay gente que está esperando su subsidio. Yo realicé las gestiones para que le dieran prioridad, pero tampoco se hizo porque no es prioridad la isla para ese tipo de cosas. Mire, Jorge, le tendría una lista tremenda de cosas que faltan. ¿Pero qué esperamos con Kast? Porque aquí está el punto. ¿Qué usted espera? Porque en el fondo, si en 4 años no hizo nada Boric, José Antonio debiese tener un compromiso. Ha tenido un compromiso con usted, ha hablado que por lo menos porque es tan, yo digo, a ver, yo todo lo veo fácil, pero digo tan fácil en un territorio como la isla, son no más allá de 10.000 habitantes. ¿Cómo no vamos a poder hacer, por ejemplo, territorio cero a la droga? ¿Cómo no vamos a darle una dignidad, ¿cierto?, a la gente que vive ahí? Y podría hacerlo fácil, rápido. Es un territorio pequeño, está bastante aislado, pero es pequeño, es fácil actuar. ¿Ha hablado usted con el presidente de ese tema? Yo, antes de hecho, si lo ven en mis redes sociales, para todos los que les gusta instagramear fotos y cosas así, revisen mis redes sociales, @tuiteado, y en esa, antes del 14 de diciembre, donde fueron las elecciones, gracias, ¿no es cierto?, a un documento preparado en conjunto con los representantes del pueblo originario de Rapa Nui, me reuní con él a semanas, ¿no es cierto?,
de que él fuera electo, para entregarle un documento donde se comprometiera justamente a eso, a trabajar en una consulta, a resguardar el patrimonio, a cuidar y preservar la lengua, y las necesidades que obviamente yo voy a hacer más visibles, porque lamentablemente, ¿no es cierto?, estos 4 años no avanzamos mucho en esos temas, como por ejemplo lo que habla mi prima de la violencia contra la mujer en la isla. Todos ya sabemos que las cifras, ¿no es cierto?, en términos de este gobierno feminista, no son las que prometió, por lo tanto no podemos decir que ahora es un gobierno feminista, al revés, tenemos que trabajar para que eso sí sea, y en esto de término de esta situación de la droga vamos a trabajar, y ahí el delegado, ¿no es cierto?, y el director de seguridad va a ser primordial. Nosotros tenemos una situación en la isla, tenemos una cárcel que sacar adelante, que por ejemplo están los planos, pero no están los recursos para reconstruir, por lo tanto vamos a volver con... Sí, vamos a volver a la carga para construir, ¿no es cierto?, el tribunal que se quemó hace un par de años y que hoy día funciona de manera, ¿no es cierto?, ¿cómo se puede decir?, no está definitivo en un lugar, sino que están arrendando un lugar que no tiene las condiciones para hacer un tribunal, pero que está funcionando, y además, pegado a eso, en unos terrenos que ya vimos, la cárcel. Mire, Jorge, en carpeta tengo un montón de proyectos que yo presenté al gobierno que viene saliendo y que no hizo nada, y esperamos justamente del nuevo presidente de que él sí se comprometa y pueda realizar estas obras que no son tan grandes, no son a largo plazo, son todas de corto y mediano plazo, y que obviamente se pueden ver reflejadas en mejor gestión y obviamente en mejor calidad de vida para la gente que vive en Rapa Nui, y no tengamos, ¿no es cierto?, esperar a presidentes que vengan a última hora a la isla a tratar de endulzar el oído, si bien reconozco que a través de obras públicas, pero usted sabe, Coqui, que la obras públicas independiente del gobierno trabaja justamente en desarrollar lugares. Por ejemplo, la isla, siendo una zona aislada y que hoy día se traspasó a zona extrema, necesitaba, ¿no es cierto?, inversión en infraestructura. El aeropuerto está que se cae, y no es concesionado, sino que además lo administra Obras Públicas, y además hay un problema con las familias. Esas preguntas son las que yo le hubiera hecho al presidente, y que obviamente no tuvo la oportunidad, porque además... ¿Por qué no se ha concesionado el aeropuerto, diputado? ¿No hay interés? No tengo idea, yo creo que hoy día son preguntas que nos podríamos hacer. Lo que pasa es que para la cantidad de vuelos que tiene, quizás no es ¿Cuántos son los vuelos que tiene? 1 a 2 diarios. Son como 12 a 14 a la semana. No es menor 1 o 2 vuelos diarios. Estamos hablando de 1 o 2 vuelos. ¿De cuánto es el tránsito de pasajeros? 200 pasajeros que entran y 200 pasajeros que salen. O sea, no es menor en una población de 10.000 habitantes. Estos aviones de LATAM hacen, creo que casi 300 personas por vuelo. Son estos aviones grandes que viajan de manera internacional, ¿no es cierto? Pero independiente de eso, el Ministerio de Obras Públicas es el que administra, ¿no es cierto?, y el aeropuerto, que sí vamos a tener unos 10 años más. De hecho, debería empezar a comenzar, ¿no es cierto?, y eso fue lo que le mostraron al presidente, la construcción del nuevo aeropuerto, que obviamente va a tener pertinencia en otro sector, porque el sector donde ustedes ven ahí el aeropuerto tiene conflicto con una familia. Si tú me preguntas, Coque, ¿qué negoció la familia con el Estado? No tenemos idea, porque las familias están súper reservadas. Lo que sí sé es que se les va a entregar el terreno y el aeropuerto ya no va a estar ahí en un par de años más. Vamos a tener un aeropuerto transitorio para luego transformarse, ¿no es cierto?, en el aeropuerto definitivo, que espero, y siempre lo he dicho, Rapa Nui es la puerta del Asia Pacífica de Chile. Además, somos patrimonio de la humanidad y por lo tanto necesitamos, ¿no es cierto?, un terminal aéreo a la altura de lo que corresponde, ¿no es cierto?, que le demos la visibilidad y la importancia a Rapa Nui, a mi tierra, a nuestra gente, al turismo. ¿Se acuerda que años atrás, cuando se construye justamente ese aeropuerto, había ayuda de Estados Unidos porque dijeron que ahí podían llegar estas naves que iban al espacio, estos transbordadores? ¿Alguna vez pasó eso, no? Nunca llegó el transbordador, pero sí hubo presencia principalmente militar de Estados Unidos aquí en la isla en los años 70. De hecho, en noviembre y diciembre de este año se estrenó una película. Aquí estuvo el ganador del Oscar, ¿no es cierto? Estuvo también Malkovich y varios, ¿no es cierto?, de estos connotados actores internacionales rodando el año pasado, y esperamos que la película, que se llama Wild Horse Night, sea estrenada, ¿no es cierto?, a fin de año. No tengo idea de qué será la trama, pero habla justamente de esos años 70 donde estuvo la presencia de Estados Unidos, principalmente aquí hay sectores donde nosotros le llamamos la NASA, porque hay vestigios todavía de eso, y la pista obviamente fue ayudada en su momento
para que pudiera darle aterrizaje al transbordador o cualquier nave espacial que venía, porque cuando uno, ¿no es cierto?, del espacio llega a la Tierra, por una cosa de espacio, ¿no es cierto?, lo más probable es que llegue al Océano Pacífico, y como nosotros estamos en la mitad, pueda llegar, ¿no es cierto?, a este territorio. La pista, le puedo decir que hoy día está impecable. Estuve hablando con la gente de Pavimentos Chile, que son los que la restauraron, y fue cambiada, ¿no es cierto?, porque no aguantaba más. Cuando usted me dice que el aeropuerto entonces casi se cae, es la estructura del aeropuerto, no la pista. La pista está en excelentes condiciones. El terminal. Claro. El terminal. Entonces Claro. le hablé del terminal. El terminal hoy día se traslada a otro sector mucho más grande, más moderno, y esperamos, ¿no es cierto?, por como decía, tener un aeropuerto, un terminal a la altura de lo que corresponde a la isla. Puerta hacia Pacífico, patrimonio de la humanidad. Lo mismo que queremos para Valparaíso. Vámonos al continente, vengámonos al continente, diputado. Hemos conocido, ¿cierto? Usted ha sido un crítico desde el primer minuto y una persona que ha estado, ¿cierto?, en el terreno, con mucho damnificado del mega incendio de Viña del Mar y de Quilpué. ¿Qué siente cuando ve el informe de Contraloría, cuando se gastaron estos millones y millones en contrataciones a dedo, sin licitaciones, de una empresa manejada por un chico de tan solo 20 años con sobreprecio realmente impactante? ¿Qué tiene que pasar con Sofía González, ahora su par, que a lo mejor diputada electa, ¿cierto?, va a asumir? ¿Qué tiene que pasar con ella? ¿Qué responsabilidad le ve a ella directamente en su rol como delegada presidencial y sobre todo a Yanino Riquelme? Jorge, ¿vamos a tener tiempo para hablar todo lo que tengo que decir con respecto a eso Por supuesto. en esta mañana? Totalmente. Ya, vamos entonces. Quiero decirle que en octubre del año pasado fuimos con un grupo de vecinos, ¿no es cierto?, de Villa Dulce Crab y La Extensión, que son alrededor de 200 y algo casas. Porque a través de la prensa, ¿no es cierto?, se anunciaba el avance del 79% de la reconstrucción en esos sectores. Hablo de solo de ese sector. Entonces, Elich, que es una damnificada, ¿no es cierto?, y dirigente también del sector, que hemos estado constantemente trabajando con ella y acompañándolos, porque esa es la labor de los diputados. Me dice, diputado, ¿cómo es posible que el gobierno anuncie un 79% de avance cuando las únicas 3 casas que hay, que además se conocen quiénes son autofinanciadas porque ellos pidieron crédito y levantaron sus casas porque dicen que si se quedan esperando al Estado no van a tener nunca sus casas? Dicho y hecho. Pero además de eso, lo más, voy a utilizar una palabra coloquial, cara de palo, no sé si decir del Servio o del Ministerio de Vivienda, es que la foto que aparece en la página web es de una casa reconstruida con dinero, ¿no es cierto?, privado, o sea, los propios residentes. Y es por eso que entregamos un requerimiento en Contraloría. Vuelvo a decir, en la prensa está y en mis redes sociales también está cuando hablamos, ¿no es cierto?, fuera de la Contraloría, que nos recibió la Contralora para preguntarle sobre esta situación, y yo agradezco la celeridad, y de acá le mando un tremendo saludo al trabajo que hace no solamente Dorothy Pérez, sino que en nuestra región la Contralora, ¿no es cierto?, con respecto a esta situación, que nos emite este informe donde hay tantas cosas que nombrar. 500 millones perdidos, ¿no es cierto?, en obras públicas, en la Secretaría de Arquitectura. Decisiones a dedo, platas no rendidas de la delegación regional de Valparaíso. Ahí usted nombró a Yanino Riquelme, la responsabilidad de la diputada electa, ¿no es cierto?, Sofía González, que no estuvo en la emergencia, pero sí estuvo un poco en la reconstrucción, y ahí vemos que obviamente estos cargos los utilizan para ser visibles y después transformarse, ¿no es cierto?, en autoridad a través de una elección popular. Utilizan los recursos de todos no para trabajar, sino que para darse a conocer, para que la gente después vote por ellos. ¿Usted cree que aquí hay fraude al fisco, diputado? De todas maneras, y desidia, y Jorge, tú que eres periodista y que eres imparcial, murieron 138 personas en una negligencia, debo decir, del Estado, pero manejado por este gobierno. ¿Y cuántas responsabilidades políticas ves? 0, no hay ni una, porque destituir, ¿no es cierto?, ahí donde a mí me preocupa, porque usted tiene razón cuando dice no hay responsabilidad política tras las muertes, ¿cierto? Porque sí esperamos la misma responsabilidad política, por ejemplo, que hubo en el tsunami, ¿cierto?, en la época de Bachelet. Y teníamos responsabilidad de Carmen Fernández, ¿cierto?, que fue la directora o era directora en ese minuto de la UNEMI, ¿cierto?, hoy Senapred.
Pero hoy día no tenemos esa responsabilidad política y esa responsabilidad de la Fiscalía, porque la Fiscalía no ha avanzado. O sea, ¿cuándo le entregaron ustedes el informe de la comisión del mega incendio, cierto? Ustedes entregaron esa primera comisión, no estamos hablando de la comisión de la reconstrucción, la primera, la que dirigió impecablemente Tomás Lagomarsino, ¿cierto? Y lo hace de una manera, ustedes como diputados prácticamente hicieron un trabajo de reconstruir absolutamente la historia del incendio, cómo se genera, fueron mostrando paso por paso cómo la autoridad se equivocó, cómo no fue capaz de visualizar, cómo las personas que estaban en ese minuto, recordemos que Sofía González estaba de vacaciones, recordemos que fue la ministra Carolina Toá quien nombra a la subrogante, recordemos que esa subrogante no le correspondía estar como subrogante porque tenía que asumir directamente el delegado de Marga Marga, cierto que a lo mejor hubiese tenido mejores competencias y la Fiscalía no ha hecho nada. Entonces, ahora cuando le entregamos a la Fiscalía, le entregamos este contrato, imagínate el testimonio, hay un testimonio que entrega a la Fiscalía Alejandra Bío. ¿Quién es Alejandra Bío? Es la directora de arquitectura, de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. Ella es clara. Mira lo que dice que la empresa que contrataron, esta San Nicolás S.p.A., la empresa que contrataron con obras, recordemos que esta empresa los dueños son un joven de 20 años y una niña de 24. Empresa que no tenía ni una maquinaria, ni un camión, y le entregaron un contrato millonario de más de 6.000 millones de pesos. Bueno, ¿sabe quién recomendó esta empresa a fines del 2024? Por Janino Riquelme. O sea, Janino Riquelme recomendó esta empresa. Entonces, y ese es nuestro delegado. O sea, y yo digo, la Fiscalía ya lleva una semana con el informe en sus manos. Ya todos sabemos quién está... Y no hay una llamada a declarar. Entonces, ¿por qué la Fiscalía demora tanto, diputado? Como no trabajo en la Fiscalía, y déjeme decirle, Jorge, que uno de los primeros consejos que me dieron cuando ingresé a este cargo es que había que dejar que, ¿no es cierto?, que las instituciones funcionen y que obviamente el Poder Judicial es autónomo, independiente, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y en términos políticos, ¿no es cierto?, también del presidente. Hay que dejar que funcione. Pero conociendo el dolor de los damnificados, ya se cumplieron 2 años, ¿no es cierto?, del mega incendio y vemos muy pocos avances en la reconstrucción y falta de acompañamiento. Discúlpeme. No se preocupe. De la reconstrucción, justamente, me atrevo, y desde mi posición, ¿no es cierto?, y aquí desde el receso legislativo, a decir que necesitamos que Fiscalía dé mejores señales y que primero le dé celeridad a este tipo de situaciones, porque obviamente estamos a 20 días de que termine, ¿no es cierto?, este gobierno, y como le acabo de decir, tenemos una delegada que hoy día es diputada y que al parecer va a tener 0 responsabilidad. Tenemos un delegado presidencial de Valparaíso, que como dice usted, recomienda y que además hay que investigar qué relaciones tenía con esta empresa que no tiene maquinaria y que además se adjudica tremendo dinero, ¿cierto? Sí, mire, recursos. Si uno le dice a la gente, de repente, diputado, y habla de tremendos dinero, pero que tengamos noción. Por ejemplo, mira, a esta empresa, la Contraloría verificó que en el marco de la demolición de 209 viviendas, o sea, le hacen un contrato para que demuela 209 viviendas, la empresa San Nicolás S.p.A. recibió pagos por un total de 782 millones de pesos y no se pudo acreditar su ejecución conforme de la demolición. ¿Sabe cuánto cobró por casa demolida? Mira, el valor contratado por cada vivienda demolida con la empresa San Nicolás S.p.A. fue de 7.306.600 pesos por casa. Me están bromeando. De verdad que... Y Janino Riquelme, yo lo veo ahora y me hace un punto de prensa y habla de la seguridad y es él el responsable. Va a asumir una diputada que la gente votó por ella, ¿cierto? Que fueron los que contrataron. ¿Cómo contratan a una empresa para demoler una casa por 7 millones de pesos? Además, no verifican que la haya demolido. O sea, si no hay fraude al fisco aquí, ¿qué es lo que hay? Por eso hagamos un llamado a la Fiscalía a que primero le dé celeridad a esto, y obviamente aquí no le puedo decir que hay irregularidad, pero sí puedo decir que obviamente este informe nos está dando señales de que hay una posible irregularidad que Exacto. debe ser investigada por la Fiscalía. Y es ahí donde uno hace la crítica a Fiscalía diciendo, bueno, ¿quiénes van a ser los responsables? Primero de la mala utilización de los recursos públicos, porque esto lo que uno ve es que es una mala utilización de recursos públicos y esto tiene ciertas sanciones. No nos sirve
los famosos sumarios administrativos, porque al final no terminan en nada. Aquí necesitamos responsabilidades, ¿no es cierto?, penales. Necesitamos que se dé cuenta de que no puede salir tan barato robarse la plata. No puede salir tan barato. Y que esto sea caiga quien caiga. Y ya se conoce que Yanino Riquelme es amigo de los amigos. ¿Se acuerda cuando Yanino Riquelme nombró en el directorio del Parque Cultural de Valparaíso, ahí nombró al ex constituyente Jorge Baradit? ¿Se acuerda, no? Y también nombró al militante Nelson Ruminot. Y Nelson Ruminot era un militante comunista que era su jefe de gabinete, y al amiguismo los nombra como parte del directorio del Parque Cultural de Valparaíso. Entonces ya se sabe que Riquelme es como amigo de los amigos. Y él es el que recomienda a San Nicolás SPA. A ver, es como, parece gato, come whisca, dice miau, le gustan los ratones, arranca a los perros. Es gato, po, ¿o no? Como de que todas gato maneras, campo. No, es gato. me atrevo a decirlo principalmente porque no es que uno tenga algo personal contra la persona, sino que sus actos y los hechos que él ha demostrado, obviamente, dicen que eso es, al parecer, ¿no es cierto?, que así es. Ahora, bueno, yo he sido también súper crítico con respecto a la Estamos con el diputado autoridad de Otuiteao. gobierno, Ahí sí, ¿cierto?, se nos quedó pegado, local, diputado, pero ahí se despegó. Ya, disculpen. Lo que pasa es que Starlink no siempre es muy estable aquí, porque de conectividad del Estado para nosotros estos territorios no hay. Estamos pagando aquí caro y a un privado que nos dé este tipo de conexiones, para que ustedes sepan. Bueno, eso también se lo dije al ministro de Transporte y se complicó un poco por el famoso cable de Humboldt que nos podría dar, ¿no es cierto?, conectividad, pero no, se cayó todo eso también. Volviendo a la región de Valparaíso, yo también fui muy crítico, ¿no es cierto?, de las autoridades locales, principalmente del delegado, donde armé reuniones, pedí audiencias y llamé a autoridades locales a presentarse, ¿no es cierto?, ante los damnificados para que les dieran respuesta, para que les dieran certeza, para que los acompañaran. Y definitivamente eran los primeros en arrancar, vimos la desidia. Yo creo que es demoledor esta realidad que estamos viendo con las autoridades locales y de esperar que hagamos ese llamado, nos sumamos a su llamado, diputado, a la Fiscalía para que le dé justamente celeridad a esta situación y a esta investigación. Oiga, diputado, agradecido del contacto. Ya pues. Oiga, y como siempre yo estoy disponible, mientras tenga tiempo y pueda, usted me llama nomás, llama a Cata, y aquí vamos a estar para poder conversar siempre de temas tan importantes para nuestra región. Y hoy día, ¿no es cierto?, debo decirlo, del receso legislativo aquí en Rapa Nui, junto a mi familia, a las 6 de la mañana estamos presentes para entregar la información y tener un buen día. Lo dejamos como listo para ir a preparar el desayuno. Es buena hora para preparar el desayuno. Totalmente, ¿cierto? Yo lo dejé listo antes, a las 6:30 de acá la dejé listo yo. Somos iguales los dos. Exactamente. Así somos, ¿ves? Aquí estoy mirando las piñas que voy a tener que pelar, la sandía y la frutita para la mañana, ¿ves? Imagínese que listo. Ya, lo dejamos. Aprovecho pasar el dato. No lo interrumpimos. Aprovecho pasar el dato. La isla está increíble para la gente que quiera conocer Rapa Nui. Aquí hay distintas alternativas, hay buenas ofertas. Por ahí he visto, ¿no es cierto?, pasajes incluidos con alojamiento muy bueno. Así que vengan a conocer este territorio que está muy bonito. Ahí vamos a estar, algún día iremos a la isla, vamos a estar ahí con todo el equipo de Buena Noticia, vamos a estar haciendo un programa de la isla ahí con los Moai al lado. Muchas gracias, diputado. Y Orana, Maururu, nos vemos. Y Orana, diputado Otuiteao se levantó, entrevistó con nosotros y ahora se va a hacer desayuno. Así es.